Países occidentales como España fletaron aviones para sacar a sus ciudadanos de Sudán tras el estallido de un violento conflicto armado. Lejos de los focos, pero no de los intereses internacionales, el país africano se desangra en una guerra que ha provocado la que ya se considera la peor crisis humanitaria del planeta. La limpieza étnica y el hambre son las armas de esta guerra olvidada que ha forzado a abandonar sus hogares a 8,5 millones de personas. Hoy en Los Reporteros ponemos rostro y nombre a su sufrimiento. Cuando empezó la guerra en el Yeneina, mataron a mi marido y a mis hermanos, y yo huí con mis 4 hijos. 2 de ellos han muerto por malnutrición. Uno tenía 3 años y el otro 5. Yo tengo 26 y estoy sola aquí con los otros 2. La historia de Isaac Awati es solo un ejemplo de lo que están padeciendo las 700.000 personas que han llegado hasta aquí, Chad, uno de los 5 países más pobres del mundo, desde que hace un año comenzó la guerra en Sudán. Personas, en un 90% mujeres, niños y niñas, que no solo huyen del conflicto, sino también de una limpieza étnica y de una hambruna. Estamos hablando que en esa zona del Chad, básicamente la población se ha multiplicado por 4 o por 5, en algunos pequeños pueblos hasta por 10. Pero no hay capacidad suficiente para dar respuesta. Nos encontramos en Adre, una población de unos 12.000 habitantes en la que ahora viven más de 150.000 refugiados, el 90% mujeres, niños y niñas. Hace un año, el ejército sudanés, cuyos mandos habían tomado el poder mediante un golpe de Estado en 2021, entraron en guerra contra las milicias paramilitares llamadas Fuerzas de Rápido Apoyo, conocidas como las RSF por sus siglas en inglés. Sus altos mandos compiten por controlar el país, cometiendo crímenes de guerra según la Corte Penal Internacional. La última guerra ha sido terrible, porque la milicia ha matado a todo el mundo en mi región. María Abdu El Hadid Yahai tiene 30 años, estudió gestión y administración de empresas en la Universidad del Yeneina y huyó al Chad con su única hija. Desconoce qué fue de su marido desde que las milicias aliadas con las RSF comenzaron una limpieza étnica en Darfur Occidental. Asesinatos a sangre fría, violaciones, desapariciones que ya se han cobrado la vida de casi 15.000 personas de la etnia masalit y otras minorías negras en esta región. Podías encontrar a 100 personas asesinadas en un solo día. Ellos no hacen excepciones, mataban a niños, mujeres, a todo el mundo. En Sudán, el 70% de la población es árabe y ha controlado tradicionalmente los poderes político y económico. El 30% restante son etnias negras que, además de discriminación, han sufrido persecución y limpieza étnicas desde los años 60. En 2003, varias milicias de poblaciones negras tomaron las armas para exigir una representación política justa y un reparto equitativo de los recursos. Ahora, de nuevo, vuelven a ser perseguidas. Mucha de esa gente, además, fueron no solo afectados por la guerra que todavía hoy dura en Sudán, sino que fueron deliberadamente atacados por ser de una etnia en concreto. Entonces, estamos hablando de más de 10.000 muertes y de asesinatos específicamente como objetivo por ser de la etnia que son, con lo cual prácticamente toda la población de esa etnia que estaba en el oeste de Sudán ha huido a Chad. La persecución contra los masalit tiene su origen en el tráfico de esclavos en el que las élites árabes de Sudán participaron durante siglos, pero también una motivación económica. La región de Darfur es de las más ricas de Sudán, con importantes reservas de petróleo y oro, entre otros recursos naturales determinantes para la economía mundial, como explica el abogado Asadich Abubakar Salih, ahora también refugiado en Chad. Recursos nacionales, recursos como el oro, y eso es muy grave. Estamos hablando de recursos que serían para las generaciones futuras. Cuando las RSF llegaron al Yeneina, capital de Darfur Occidental, donde vivían mayoritariamente los masalit, distribuyeron un listado con el nombre de 500 personas a las que había que asesinar de inmediato. Activistas, defensores de derechos humanos, abogados, políticos.
Entre ellos se encontraba el nombre de Assadich, que había participado en la comisión que documentó los crímenes cometidos en Darfur por el dictador Bashir para llevarlo ante la justicia internacional. Sudán tiene 4 veces la extensión de España, es un puente entre África y Oriente Próximo y tiene salida al Mar Rojo, crucial para el comercio marítimo mundial. Todo ello lo convierte en un enclave geoestratégico por el que pugnan distintos países. Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí apoyan a las milicias árabes de las Fuerzas de Apoyo Rápido, como también lo está haciendo Rusia a través del grupo paramilitar Wagner. Al lado del ejército se encuentran países como Egipto y Ucrania, que han enviado drones para bombardear las zonas rebeldes. Violaban a mujeres, a niñas. La gente huía de la milicia y ellos les disparaban en cualquier momento. María ha creado con otras mujeres refugiadas grupos de autoapoyo para compartir su dolor por la pérdida de tantos seres queridos, por la violencia sexual que muchas han sufrido, por las necesidades que están pasando ahora, por no poder volver a su país, donde muchas tienen, además de muchos fallecidos, a numerosos familiares desaparecidos. Perdí a mi abuela, a mi hermana, a mi hermano y a 10 personas más de mi familia. También a todos mis amigos. Mohamed Ali Mustafa es licenciado en Trabajo Social y era profesor en la Facultad de Sociología de la Universidad del Lleneina hasta que comenzó la guerra. Ahora vive refugiado en Adre y es uno de los miembros de la organización Al-Yusor, creada en 2021 por un grupo de profesionales masalit para documentar y denunciar los crímenes cometidos por el Estado contra las minorías negras. Había un río muy caudaloso y mucha gente intentaba escapar nadando, pero no sabían nadar. Y ellos les disparaban también en el agua. Yo solo había visto cosas parecidas en Alepo, en la guerra de Siria. Es duro porque sabes los niveles de violencia que ha habido allí, ¿no? Y entiendes que esa gente no están en un desplazamiento temporal. Probablemente esa gente ya no vuelva, nunca, o tarden años y años en volver. Así tuvieron que huir hasta 700.000 personas a Chad, otras 700.000 a Sudán del Sur, más de 400.000 a Egipto y muchas otras a República Centroafricana, el mayor éxodo actual. Hay que poner los ojos en un país donde las cifras no son alarmantes, son absolutamente enormes e inaceptables. O sea, estamos hablando de toda la población de Andalucía, como si toda la población de Andalucía tuviera que haberse ido de Andalucía de un día para otro. Y en lugar de rechazo, lo que han encontrado aquí las familias sudanesas es una frontera abierta por parte de quienes tienen casi tantas necesidades como ellas. El gobierno de Chad ha establecido varios campos de refugiados a lo largo de la frontera. En la práctica no son más que secarrales donde se asientan decenas de miles de personas sin apenas agua ni comida. Como explica Mohamed, es habitual que miembros de las milicias RSF crucen la frontera para amenazar e incluso asesinar a algunos de los supervivientes. Los más amenazados son quienes siguen trabajando para llevarles algún día ante la justicia, como es el caso de los activistas de Al-Yusor. La misma gente que nos está matando entra aquí todos los días, por la frontera. Están en el mercado. Y sin embargo, no es a lo que más temen las personas refugiadas, sino que la mayor amenaza para sus existencias es el hambre que cada vez está causando más casos de malnutrición y de muertes. Por primera vez en el siglo XXI, los países más enriquecidos no están destinando los recursos mínimos para evitar una hambruna masiva que podría desestabilizar toda la región. El riesgo de que los refugiados vayan a países como Chad es que si no reciben comida, ni un techo, ni cuidados médicos porque hay escasez de recursos, muchos de ellos seguirán moviéndose.
El equipo del Programa Mundial de Alimentos trabaja incansablemente para conseguir los fondos necesarios para la distribución de la comida y también para conseguir llevarla hasta lugares tan apartados como esta frontera, donde los camiones tardan 3 días en llegar desde Yamena, la capital de Chad, y donde los únicos vuelos que operan son los fletados por las Naciones Unidas. Aún no saben si el próximo mes podrán distribuir la ración mensual básica para que la hambruna no se desate. Son raciones reducidas. No hemos podido repartir raciones completas porque los fondos se han acabado. Esto es lo que es más frustrante, ¿no? Lo que es más inaceptable desde nuestro punto de vista, ¿no? Que en un país que acoge medio millón de refugiados no haya una respuesta de la comunidad internacional para hacer frente a eso. Creo que los medios de comunicación tenéis una responsabilidad grande a la hora de dar visibilidad a esto, porque si los medios no deciden qué es lo que es importante contar, va a ser complicado que la visibilidad y que la gente pueda saber lo que está pasando allí, ¿no? Esta es la clínica de malnutrición que Médicos Sin Fronteras ha abierto junto al campo de Adre, donde sobreviven unas 150.000 personas sin apenas agua ni alimentos. La mayoría de los 400 pacientes que tratan a diario son niños y niñas con enfermedades como malnutrición, diarreas, paludismo, malaria, infecciones respiratorias y también hepatitis C. Enfermedades todas ellas provocadas por las condiciones de vida en las que tienen que permanecer aquí. Artisam Isaka tiene 21 años, ha perdido a 4 miembros de su familia, incluido su hermano, y huyó a pie con sus 3 hijos. Ahora, Artisam acuna a su bebé en el hospital para los casos más graves de desnutrición que Médicos Sin Fronteras gestiona en Adre. El doctor Ramachi, con más de 30 años trabajando en los peores escenarios, recuerda pocas crisis humanitarias tan graves en las que haya tenido que atender a las víctimas con tan pocos recursos. Los niños llegan con infecciones, con diarrea, malaria, malnutrición, una malnutrición severa. No solo la falta de alimentos provoca malnutrición, sino también ingerir solo 1 o 2 productos y especialmente las diarreas y otras infecciones gastrointestinales. Además de construir hospitales y clínicas, Médicos Sin Fronteras ha destinado importantes fondos a construir pozos y letrinas. La situación sanitaria es crítica. Tenemos solo 200 letrinas. Antes había 400, pero la mitad se han llenado. Eso significa que solo hay una letrina para 400 personas. Si hay algo que destaca por encima de todo en medio de este abandono de la comunidad internacional, es la determinación de estas personas a salvar del hambre y de la enfermedad a sus hijos e hijas. Pero para eso es fundamental que llegue la ayuda internacional cuanto antes y también que las potencias internacionales dejen de alentar la guerra en Sudán y fomenten las negociaciones de paz. Una crisis ante la que no deberíamos permanecer impasibles.